entusiasma mucho tener este espacio de diálogo virtual con socios, pymes de CAINTRA de nuestras zonas geográficas y diferentes grupos de trabajo. La verdad es que lo que sin duda todos ustedes han vivido y todo lo que hemos vivido en estas 4 semanas, pues no tienen precedente, pues yo diría en la historia de la humanidad, de nuestras vidas y más aún, creo que lo que estamos por vivir en los siguientes 2 meses, 4, 6 meses, tampoco tendrá precedente de lo que hemos vivido. Entonces, vamos a eventualmente, va a ser un nuevo mundo, va a ser una nueva realidad, va a ser una nueva situación en la que vamos a todos aprender a vivir, adaptarnos y a sortear las circunstancias, enfrentar las amenazas y detectar las oportunidades y coordinarnos para aprovechar esas oportunidades. Quiero privilegiar mucho el diálogo con ustedes, quiero privilegiar mucho el que puedan hacer observaciones, compartir inquietudes, transmitir preguntas. De eso se trata. Entonces, me voy a aprovechar, me voy a utilizar un material que tenemos preparado para ustedes. Lo voy a hacer de una manera muy ágil y fluida, porque este material finalmente se los haremos llegar tan pronto como termine esta reunión y está a su disposición y está disponible para que ustedes lo vean, ¿verdad? Si quieren, comenzamos. Estoy viendo que tenemos 181 participantes escuchándonos. La verdad es que como CAINTRA no hemos vivido nosotros nunca esta realidad y estamos empeñados en estar cerca de los socios, en servirlos, en atenderlos, en acompañarlos, en representarlos ante las autoridades y tratar de gestionar el mayor número de acciones por parte de la autoridad para mitigar el impacto que habremos de tener. Primero que nada, quiero externar mis deseos de que todos en su familia y en sus ambientes de trabajo, con sus colaboradores, en todos sentidos, particularmente en el ámbito de la salud, estén bien. Y decirles lo importante es que verdaderamente acatemos las disposiciones sanitarias que estamos recibiendo, pues para beneficio de nuestra sociedad, de nuestra comunidad, de nuestras familias y demás. No es menor el tema pandémico, no es menor la crisis sanitaria, pero sin duda también hay que ver pues, lo que viene y cómo irnos preparando para esta realidad de la crisis económica que será muy profunda. No sabremos cuánto habrá de durar todavía y que tendremos que estar también preparados para ellos. Adelante. Miren, yo creo que hemos visto estadística bastante robusta, bastante extensa, tanto en México como en Nuevo León. Estos datos son hasta hace un día, 5,300, prácticamente 5,400 casos en México. Ya está creciendo cada vez a un ritmo mayor de 400 a 500 diarios. Y en Nuevo León la curva no está tan pronunciada. Estamos en 216. Adelante. Y aquí tenemos una cronología de las principales acciones implementadas a nivel nacional, desde el primer caso y cómo ha ido evolucionando, donde al principio la verdad es que la autoridad federal pues se tardó en reaccionar, empezando por el mismo presidente de México, y gradualmente fueron dimensionando el impacto de esta crisis en el resto del mundo y finalmente entrando en la fase 2 que todos conocemos y las alertas, las emergencias sanitarias y los casos de fuerza mayor que todo lo hemos estado ya viviendo y observando. Adelante. También tenemos una cronología para el ámbito, déjenme les comparto estas medidas tomadas por el gobierno federal. No aumento a los combustibles ni gasolinas, no creación ni aumento de nuevos impuestos, mantener el compromiso de no aumentar la deuda, destinar 65,000 millones de pesos a Pemex,
Se me borró la pantalla. Inversión pública para crear empleos. La verdad es que muy desviado sentimos, esa es nuestra lectura de los fondos que ustedes pueden ver ahí del gobierno federal, muy poco focalizados en el epicentro de la vertebración económica del país. Sin duda se habla de la banca de desarrollo, y de 3.400 millones de pesos a 806,000 tandas para pequeños negocios, pero estos son verdaderamente microcréditos. Y en el ámbito de salud, pues por ahí hay algunas acciones que también se han empezado a implementar. Adelante. También tenemos una cronología de acciones en el estado de Nuevo León. Sin duda, Nuevo León empezó a tomar medidas antes de la esfera nacional, lo cual creo que hay que reconocer y señalar. No solamente me refiero al ámbito de gobierno del estado, creo que fue claro el liderazgo de instituciones como el Tecnológico de Monterrey, algunas otras instituciones y organizaciones que tomaron acciones de manera anticipada, viendo lo que estaba ocurriendo en otras latitudes del mundo. Adelante. No quiero entretenerme con esto porque, repito, quiero privilegiar mucho el diálogo. Esto nomás nos va a servir un poco de plataforma, de base, de contexto para ver dónde estamos parados. Estas son algunas de acciones que ustedes ya conocen, pero las señalo de las acciones de los estímulos del gobierno del Estado. Para las microempresas se condona por 3 meses el impuesto sobre nómina. Estamos negociando que no sea limitado solamente a las pequeñas empresas. Estamos buscando que esto se abra, todas las empresas se habrán de ver afectadas y tenemos que buscar que el gobierno del Estado también sea solidario pues con un mayor espectro de empresas. Créditos hasta por 1,000,000 de pesos, plazos de hasta 3 años a una tasa de 15.5% máximo. Esto es en el programa de Impulsa que tiene Nacional Financiera con el gobierno del estado. Es importante que los que no estén enterados de este mecanismo contacten a su ejecutivo de atención en CAINTRA. Con mucho gusto les podemos dar los datos de la Secretaría de Economía y del Trabajo del gobierno del estado. Hay unas cédulas que hay que llenar y esto es a través de la banca comercial, pero las garantías las pone el gobierno del estado junto con AFIN, entonces no hay garantías de por medio y es una opción que ustedes tienen que considerar los que no la hayan hecho. Y algunas otras actividades, ¿verdad? Pero lo más relevante del gobierno del estado es eso. Adelante. Miren, a nivel movilidad urbana, participa CAINTRA en el Consejo de Administración de Metrorrey. Y aquí podemos ver el flujo de usuarios del sistema Metrorrey por día, el total de pasajeros que Metrorrey mueve al día. Antes de la pandemia, antes de la crisis sanitaria, oscilaban alrededor de 500,000 pasajeros. Y vemos una caída abrupta por ahí del 15 de marzo, que luego termina llegando a tocar ese mismo fondo en los primeros días de abril. Ahorita tenemos menos de la mitad de la carga, de pasajeros que usa el sistema Metrorrey. Y esto pues nos lo ha compartido la misma institución, la misma empresa. Es importante señalar que en los diálogos que tenemos con las autoridades, pues aunque se baja mucho el número de pasajeros, lo que también en el servicio de transporte urbano ha sucedido es de que se ha reducido el número de unidades en circulación. Esto resulta que pasan con menos frecuencia y cuando pasan, pues se generan concentraciones de pasajeros, que es lo que queremos evitar, ¿verdad? Es lo que queremos evitar. En ese sentido, lo que las autoridades nos están pidiendo que exploremos es mover los horarios de entrada, ampliar los horarios de entrada para aplanar las curvas de las horas pico. Las horas pico, entiéndase por horas pico, pues las 7 de la mañana y las 6 de la tarde.
Si vemos la siguiente gráfica, vemos la curva de concentración de gente, de pasajeros en función a las horas del día. Entonces, la curva gris refleja en situaciones ordinarias cómo se comporta la concentración de pasajeros en la y en la línea 2. La curva amarilla vemos una vez activa la pandemia, una vez activa la emergencia sanitaria, entonces vemos la caída. Sin embargo, todavía se observan ahí picos importantes nuevamente a las 7 de la mañana y a las 6 de la tarde, en la medida en que las empresas puedan ajustar sus horarios de entrada para aplanar esas curvas, pues todo eso ayuda a mitigar los riesgos. Estoy hablando en este caso actualmente de las empresas esenciales, las consideradas esenciales en la crisis sanitaria que estamos viviendo. Adelante. Ya esto es lo que ya decía, ¿verdad? Escalonar los ingresos y salidas. Y otras recomendaciones, pues, es distribuir cubrebocas a los empleados para prevenir contagio en el transporte público. O sea, por más que las empresas hagan en sus espacios de trabajo, pues hay que cuidar también los trayectos de nuestros trabajadores, de su casa a la empresa y de la empresa de regreso a su casa, en la medida en que podamos ser corresponsables en los horarios y en los cubrebocas y en lo que los trabajadores puedan utilizar para mantener las distancias adecuadas y la protección debida. Miren, hicimos un sondeo que concluyó la semana pasada entre 220 empresas. Cabe señalar que este es un sondeo, no es una encuesta con validez estadística, pero como tal nos da luz de información que nos comparten las empresas socias de CAINTRA de cómo están enfrentando esta crisis. Reportamos, este sondeo reporta que el 45% de las empresas suspendieron actividades ante el decreto. El 84% de las empresas tuvieron que cambiar su esquema de operación en horarios, en reducción de jornada, etcétera. El 30, creo que es no me acuerdo del porcentaje, creo que es el 75% de las empresas dice que el promedio de supervivencia de una pyme ante esta contingencia pudiera ser de 36 días. Sabemos que esto es promedio, sabemos que algunas no aguantan menos, o sea, y algunas podrán aguantar un poco más. Este es el promedio que nos están reportando las empresas. Y el 90% de las encuestas, de las empresas encuestadas, reporta que mantiene el sueldo íntegro de sus trabajadores. Aquí también les preguntamos, a consideración de ellos, en base a lo que estaban viendo en los medios y sintiendo en el ambiente internacional, les preguntamos que cuánto considera que terminarían las crisis. Por un lado, la sanitaria y por otro lado, la económica. La sanitaria, ahí pueden ver la distribución de la curva. El 28% piensa que entre abril y mayo quedará concluida la crisis sanitaria. 45% piensa que será entre junio y julio. 21% entre agosto y septiembre. Y ustedes podrán tener ahí su estimación de lo que ustedes creen en cuanto a lo sanitario. Pero miren lo interesante en el tema económico. Una tercera parte piensa que lo económico se va a postergar todavía hasta el primer trimestre fíjense, hasta el segundo trimestre del 2021. ¿Qué significa esto? Pues que vamos a tener que ver esto a la luz de una carrera más que de velocidad, de resistencia. Aquí es un tema en donde hay que verdaderamente, como en una carrera larga, administrar las energías del negocio, las energías del empresario, las energías de los colaboradores, de la familia involucrada en el negocio, porque esto nos va a acompañar, según algunas predicciones, durante un buen tiempo, sobre todo en la parte económica, y esa energía que es limitada, pues hay que administrarla responsablemente, pues para preservar primeramente las empresas y con ello los empleos. Algunas estimaciones de lo que expertos consideran pudiera ser el tamaño de la caída del Producto Interno Bruto en México. Pues miren ustedes la oscilación que tenemos desde 3.7
Moody's hasta 10% el Consejo Coordinador Empresarial. Y algo de lo que sí podemos estar seguros es que no hay nadie que con precisión nos pueda hoy decir el tamaño del impacto económico ni la duración del impacto económico. Es como, repito, iniciar una carrera de 40 y un maratón de 42 kilómetros con mucho desconocimiento de lo que vamos a vivir en ese trayecto en cuanto a curvas, pendientes, situaciones peligrosas, las temperaturas, el nivel de hidratación, es decir, de recursos que habremos de tener en el trayecto y cuánto tiempo nos vamos a tardar en correr ese maratón. Los que han experimentado eso, pues tienen que estar, o sea, tenemos que estar muy conscientes de que el nombre del juego se llama administrar las energías para el largo plazo, ¿verdad? Adelante. Bueno, ahora les compartimos que hemos generado documentos de mucho valor, así lo consideramos al menos en CAINTRA y por lo que hemos estado recibiendo de comentarios de los socios, documentos de mucho valor que dadas las circunstancias hemos creado y transmitido como CAINTRA para uso de los socios de nuestra comunidad industrial. Recomendaciones para el home office, recomendaciones para la crisis sanitaria, la interpretación de la fase 2 de lo que se publicó en el diario oficial, las aclaraciones de parte del área legal sobre el tema de la declaración de emergencia, los documentos oficiales sintetizados y resumidos y con una terminología mucho más empresarial, más que legal, ¿verdad? Y las alertas, ¿verdad? Adelante. Todo esto pues lo hemos subido al portal web, ahí está disponible, ahí para los que no hayan recibido algunos de estos documentos y quieran hacer uso de ellos, tomarlos como referencia, revisarlos, compartirlos con algunos de sus compañeros de trabajo, pues ya son documentos que están ahí a disposición de los socios. Adelante, adelante. Hemos enfocado verdaderamente la apuesta, si te regresas una, gracias, la apuesta de lo que es, adelante, de lo que es el mayor foco de atención. Incluso en nuestro consejo directivo de CAINTRA, que probablemente algunos miembros de nuestro consejo estén participando en esta conferencia, en este diálogo, se habrán dado cuenta lo claro que han sido los grupos industriales, las empresas grandes y las multinacionales que participan en el Consejo Directivo de CAINTRA, en que el foco de la atención, el apoyo y los estímulos debe de estar enfocado en las micro, pequeñas empresas, particularmente esas, aunque también las medianas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la vertebración empresarial, del entramado empresarial que si se pierde, pues verdaderamente trastoca la economía del país y nos vuelve una situación muy vulnerable incluso para las grandes empresas. Y eso pues sería en detrimento de todo el país y es algo que por encima de todo vamos a buscar cuidar y enfocar los apoyos en ese universo de empresas. Adelante. Pues bueno, ustedes se habrán enterado por los medios también de una audiencia que hubo hace algunos días en Palacio Nacional, que tuvo lugar, duró 4 horas, y la verdad es que nuestra apuesta ha sido y sigue siendo el diálogo con la autoridad. Sabemos que hay socios que nos han pedido llevar nuestro reclamo a otro nivel. Hay un consejo directivo de CAINTRA que tiene el mandato de la asamblea de llevar el curso de la Cámara en el periodo en curso, en el ejercicio social, y hay un consenso de que tenemos que agotar todo el diálogo que sea posible, metiendo toda la presión que sea necesaria, pero en esos términos de reclamo y demás. Y estamos buscando que haya la sensibilidad de las autoridades a través de Alfonso Romo, a través de otras instancias, para que empiecen ellos a
bajar estímulos, detonar programas que atenúen el tamaño del impacto. Imposible pensar que esos programas pretendan resolver de tajo el tamaño de la crisis. Lo único que esos programas podrían hacer es atenuarlos parcialmente, pero si ni siquiera hay la voluntad de atenuarlos, pues el reto para todos nosotros va a ser mayor, mayúsculo, ¿verdad? Adelante. También, no sé, ya creo que todos han visto los videos institucionales que se generaron y distribuyeron hace un par de semanas, empezando por el video de Adrián Sada, presidente del Consejo Directivo de CAINTRA, Roberto Olvera, nuestro vicepresidente y presidente de la Comisión de la Pequeña y Mediana Empresa, y un servidor como director general de CAINTRA. Fundamentalmente, independientemente de lo que logremos o no con los gobiernos locales, estatales y federales, es momento de unidad, es un llamado a la solidaridad empresarial, y a mantenernos muy comunicados y muy cerca unos del otros para acompañarnos en esta gran tormenta que nos acompañará durante algún tiempo. Adelante. También hay una campaña, y aquí quiero reconocer a nuestros socios de CAINTRA, Evaristo y Arnoldo, en este caso, que voluntariamente y decididamente decidieron grabarse en sus empresas, transmitiendo el impacto que representa para ellos esta crisis, sensibilizando a las autoridades de la realidad que están viviendo estas pequeñas empresas. Son testimonios que ya están en circulación de CAINTRA gracias a estos socios voluntarios. Sabemos que hay otros socios que ya están produciendo videos de sensibilización. Ahorita estamos verdaderamente tratando de atacar el tema por diferentes frentes. Este es un frente muy importante porque en las esferas políticas muchas veces se les pasa de noche la realidad de la vertebración económica del país. Y la espina, yo digo, la columna vertebral para mí de la economía en México, pues sin duda son las pymes, ¿verdad? Adelante. Hemos creado un comité de respuesta y seguimiento a todas las inquietudes de los socios. En este comité, pues vemos miembros del equipo directivo de la Cámara, del área legal, del área de relaciones institucionales, del área de membresías y atención a socios, y los ejecutivos de atención, quienes son responsables de la comunicación uno a uno con cada uno de nuestros socios MIPYMES, pues son los responsables de bajar toda la comunicación, toda la información que CAINTRA está generando y también traer a la Cámara todas las inquietudes, dudas y sugerencias que los socios están transmitiéndonos. Entonces tenemos un centro, por así decirlo, de acopio de todo esto. Llevamos 2032 registros de interacciones en donde muchas veces son las mismas dudas, son las mismas inquietudes, nos permiten tener una sensibilidad de los comentarios, inquietudes de los socios, y también los ejecutivos de atención, pues al no tener ellos todo el respaldo en lo individual legal, pues el que nos compartan esto se permiten enriquecer las respuestas y asegurarnos de que sean consistentes con lo que como institución estamos apoyando, ¿verdad? Esto es prácticamente lo mismo. El área legal ha tenido una agenda muy activa. Seguramente la cabeza del área, Sagrario Gracia, nos está escuchando en este momento. Han sido días para el área legal de CAINTRA verdaderamente intensos, con más de 350 consultas promedio diarias, sin costo, de orientación, de aclaración, de acompañamiento y demás, lo cual pues es un desgaste enorme para el área, pero bueno, estamos, como ya lo dijimos en varios foros, ahí cerca de los socios y al pie del cañón en esta situación. Estos son los naturaleza de los temas legales que ayer compartimos incluso con el Consejo Directivo de CAINTRA.
temas en el ámbito laboral, temas en el tema de la definición de actividades esenciales y las inspecciones. Ya muchos socios nos comparten que han tenido inspecciones y visitas de la autoridad y ahí los acompañamos, pues para que no se sientan solos, para que tengan el respaldo legal, para que sepan cómo recibir a un inspector, a una autoridad, cómo enfrentarla, bajo qué premisas legales, cuál es el diálogo, cuáles son las conclusiones, cuáles son los acuerdos, evitar cualquier tipo de soborno o, ¿cómo se llama?, abuso de la autoridad. Y en ese sentido, sepan que estamos ahí al pie del cañón para cualquier situación que se requiera la intervención de CAINTRA y del equipo legal. Y también hemos generado webinars. Muchos de ustedes nos han acompañado. Hemos tenido más de 2,000 asistentes a nuestra primera corrida de webinars que empezamos a generar tan pronto como se disparó la crisis. Webinars del tema laboral, del tema de la redefinición de negocio en condiciones de crisis y de cómo implementar una estrategia de home office. Asimismo, también temas de CRM, temas de cómo cerrar técnicamente las operaciones de un negocio para cubrir todo el aspecto de seguridad laboral, etcétera. Y estamos ya en antesala de continuar con este mecanismo de webinars, de cosas verdaderamente útiles para los socios. En las siguientes semanas les iremos compartiendo toda la oferta. Y bueno, CAINTRA a lo largo del tiempo ha ido generando reservas, remanentes de su operación que le han permitido crear una reserva patrimonial que está candadeada para situaciones de crisis y situaciones de proyectos especiales, de oportunidades que la Cámara pudiera tener. Pues sin duda, este es el momento de hacer uso, si quieres, ahí. Este es el momento de hacer uso de estos recursos, tanto para las necesidades internas que la operación de la Cámara pudiera requerir, que ayer compartimos con el Consejo Directivo la situación de las finanzas de la Cámara, que dentro de lo que cabe, la crisis nos agarra al menos a CAINTRA en su operación en un buen momento, con un equipo muy profesional, directivo y ejecutivos en todos los niveles de la organización y con unas finanzas sólidas. Pero aunque tengamos finanzas sólidas, pues no hay, como ustedes lo están viviendo, finanzas sólidas que aguanten una caída de ingresos de la magnitud como muchos estamos viendo, y CAINTRA no es la excepción. Entonces, en ese sentido, también hemos sido muy responsables en hacer un forecast de nuestro presupuesto de ingresos que nos había aprobado el Consejo a principios de este año, pero sobre todo también de nuestro presupuesto de egresos. Estamos cortando egresos de una manera extraordinaria, estamos haciendo incluso ajustes de sueldos de manera temporal que estamos afinando y definiendo con la anuencia del Consejo Directivo para ser solidarios con la situación y con los socios y con la crisis. Y también de ese fondo nos permitimos etiquetar con la anuencia del Consejo Directivo de una primera etapa 15 millones de pesos. 15 millones de pesos que fueron puestos y evaluados ante el comité de la pequeña y mediana empresa para ver de qué manera se le podía sacar el más eficiente y mejor provecho a estos recursos para beneficiar al mayor número de empresas. Y el acuerdo, y lo estamos afinando en estos días, es que estos 15 millones se van a etiquetar con la modalidad de préstamos directos a microempresas socias de CAINTRA en una primera etapa con una antigüedad de membresía de más de 5 años, de 30,000 pesos a buena fe del socio, con la consigna de que este fondo, si la empresa se mantiene a flote y recupera su estabilidad financiera, pues el socio tenga el compromiso moral de restituir 30,000 pesos entre 12 y 24 meses al fondo patrimonial de CAINTRA, tal vez considerando ahí solamente el valor de la inflación del dinero durante este tiempo. Estas microempresas, muchas de ellas por su tamaño, no son sujetas de crédito de la banca comercial.
Estamos tratando de encontrar otro mecanismo con otra cantidad de recursos para llevarlo esto a un fondo de garantías, pero esto sería muy preliminar ahorita compartirlo en esta audiencia. Solamente quiero decirles que esto es una primera etapa. Estamos en exploración de una segunda etapa para ampliar el espectro y el nivel de préstamo, de apoyo para otro segmento, para otro universo mayor de empresas micro y pequeñas de la Cámara. Ojalá y antes de que termine abril podamos darles los detalles de esto. Esto está todavía en diseño, pero sí quiero que sepan que estamos trabajando en esto. Y esto que ven aquí en pantalla, quisiéramos en esta misma semana terminar de afinarlo para poderlo tratar de echar a andar en las próximas 2 semanas. Estamos en el cierre de la sesión. Agradecemos mucho Sí. a todos su participación. Por ahí también habían algunas dudas de cómo ingresar a la conferencia de Carlos Salazar. Por ahí ya el ingeniero Roberto Olvera nos hizo el favor de compartirnos el link. Los que tengan dudas, los invitamos a acercarse con sus ejecutivos de atención. Los que tengan mi contacto o el de algún otro de los colaboradores de la Cámara, los invitamos a hacer ese contacto y con muchísimo gusto le vamos a dar seguimiento, tal cual lo mencionaste, Guillermo, a todas las preguntas que quedaron por acá. Pues yo no más me queda más que agradecerles muchísimo su tiempo. El que estén ustedes presentes en este espacio es para nosotros muy valioso. Sabemos lo valioso que es su tiempo, lo cuidamos de sobremanera y esperemos estar a la altura de la crisis como organismo que los representa, que los apoya y que los acompaña en toda esta situación. Sepan que tienen acceso directo a mí. Si no tienen el feedback o el acompañamiento o el respaldo de los ejecutivos de atención que ustedes necesitan, no está restringido y con mucho gusto, en la medida de mis posibilidades y de mis limitaciones, me encantará acompañar y atender situaciones puntuales que ustedes hayan intentado resolver en otras instancias y verdaderamente no hayan podido. Con mucho gusto, personalmente estoy para servirles. Muchísimas gracias a todos. Que tengan buen día.